Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video donde les voy a enseñar mi nuevo amplificador, el Shure Badger 30. Ok amigos, entonces este es el Shure Badger 30. Hay tres amplificadores en la serie Badger. El Badger 18, que tiene L84 y bueno, da 18 watts. Luego sigue este Badger 30, que tiene L34 y da 30 watts. Y está el Badger 35, que tiene L84 y da 35 watts también. ¿Okay? Luego, bueno, por la parte de enfrente tiene el switch apagado prendido, el standby, tiene todos los amplificadores de bulbos. Luego tiene el power. Este control es power scaling, que básicamente lo que hace, en cero te da 1 watt y hasta arriba te da 30 watts, que es capaz de dar el ampli. ¿Okay? Luego tenemos el drive, ¿sí? Esto lo que actúa como volumen maestro. O sea, si tú tienes el amplificador en 30, todo lo que da, esto actúa como si no tuviera master volume, ¿no? Es decir, lo ocupas como un amplificador, como un tipo Plexi, esos que no tenían control de volumen, ¿no? Entonces, para que empezara a saturar bonito, pues tenías que subirle todo el volumen, ¿ok? Luego tenemos el control, bueno, los de tonos, bajos, medios, agudos, y el gain, que es para la entrada del preamp, ¿ok? Entonces, básicamente este es lo que nos permite controlar la distorsión, ¿sí?, del equipo. Entonces, en cero, básicamente no le estamos dando nada. Va a sonar, no se va a escuchar nada. Y todo va a dar toda la distorsión que es capaz de dar. Luego tiene el boost, que es un boost preamp, antes del preamp. Entonces lo que hace esto no es subirte el volumen, no es un boost de volumen. Esa es una confusión que incluso yo tenía y tuve durante mucho tiempo. Este boost lo que hace es que da, en lugar de añadir volumen, te da distorsión o saturación. Entonces, es importante esto porque nadie lo explica, pero es que es obvio. O sea, bueno, y está el input, ¿no? Donde metemos la guitarra. Entonces la señal de la guitarra entra por aquí, por el input, ¿verdad? Y sigue este camino. O sea, sí, va de acá hacia acá. O sea, entendiendo esa lógica, tiene mucho más sentido todo. Fíjense, el boost está antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros subimos el boost? Vamos a inyectar más señal, entonces nos va a dar más saturación, ¿sí? Si este boost estuviera puesto después, lo que haría es subir el volumen, ¿ok? Entonces, fíjense lo importante, y casi nadie lo explica. Entonces, eso es por frente de lo del amplificador. Ah, bueno, pero entonces hagan de cuenta, viene la señal por acá. Si eliges subir el boost, te va a dar más señal en este control, ¿sí? Va a saturar más todavía. Luego pasa por la ecualización, que es post preamp, eso es importante también, hasta llegar al volumen, ¿sí? Y a los watts que puede dar el amplificador, ¿ok? Ya sea 30 o 1 watt, lo mínimo. Ahora vamos a la parte de atrás. Ok amigos, ahora por la parte de atrás no tiene demasiadas cosas. Entonces tiene la entrada del boost, que es el control switch para controlarlo con el pie. Se los pongo, la foto. Luego, misma lógica. O sea, pasa por el preamp y llega al loop de efectos,
¿sí? Entonces pasa por el preamp, después lo mandamos por aquí, algún pedal que querramos conectar, por ejemplo un delay o chorus, efectos que se conectan en el loop, ¿ok? Porque no pasan por el preamp, sino después. Luego, después de la salida de los pedales, llega el return y entra otra vez al amplificador para llegar a la etapa de potencia, ¿sí? Luego están las salidas que van a las bocinas, dos, ¿sí? Y el control de impedancia de 4, 8 y 16. Aquí puedes escoger en qué impedancia, dependiendo de lo que necesites, a qué bocinas las vas a conectar. Y para la entrada de la corriente, ¿okay? Y los fusibles. Y bueno, ahí la rejilla y donde se ven los bulbos, que se ve bien bonito.
Bueno amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. No hay mucha información acerca de estos amplificadores en español, sobre todo. Entonces, pues espero les sirva. No olviden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios, por favor, de alguna duda que tengan sobre el ampli o si les gustaría que toque algún tema en particular. Sobre escalas, acordes, algo que quieran saber, por favor escríbanme en los comentarios y con gusto les hago un video. Muchas gracias amigos, nos vemos la próxima.